Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que todos bien. Hoy vamos a pasar a la clase número 4. Vamos a hablar un poco de cada una de las etapas de la PCR, pero más que de volver a nombrar las etapas, vamos a hablar de qué cosas críticas hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una PCR. Y les pongo este título porque de alguna manera es lo que muestra aquí, ¿no? La verdad es que cada PCR es única. Única por sus condiciones, no solo por los primers, que son específicos de la región que uno va a amplificar, ¿verdad? Sino también por las características de cada paso, cada ciclo, eh, y por supuesto en la mayoría de los casos solemos encontrar todas estas indicaciones de, por ejemplo, qué temperatura tiene que tener cada paso o qué par de primers hay que usar y demás en la bibliografía. Y si bien este no es un curso donde hagamos búsquedas bibliográficas o que yo les explique los secretos de una buena búsqueda o no, más o menos los voy a ir guiando un poco por los pasos, porque si bien cada uno supongo que habrá pensado en aplicaciones diferentes para la PCR o ya sea para investigación, ya sea para diagnóstico, ya sea para medicina forense, para paternidad o para cualquier otra aplicación que tenga detección de un virus. La PCR, cualquiera sea la aplicación, siempre primero uno debe buscar si hay algo que ya está publicado. Eh, Como vemos acá, por ejemplo, este es un trabajo científico donde indica específicamente cómo hace cada PCR. Si lo leen aquí, por ejemplo, dice la amplificación por PCR de ADN genómico se llevó en un volumen final de 25 microlitros usando un buffer estándar de Amersham, que es una compañía, que contuvo 0,05 micromoles de cada primer, tanto el forward como el reverse. El forward está marcado con un fluorescente en este caso, 0,4 micromoles de cada DNTP, adenina, timina, citosina y guanina, y 1,5 milimolar de cloruro de magnesio y una unidad de TAC polimerasa también de la marca Amersham. 5 minutos al principio de desnaturalización a 94 grados, amplificación de 25 ciclos de 94 grados por un minuto, 56 grados por un minuto y 72 grados por 2 minutos. Y finalmente una etapa final de extensión de 10 minutos extra a 72 grados y después obviamente según el termociclador baja a temperatura cero. Ahora, para saber si este tipo de diagnóstico ya está diseñado o ya se ha hecho previamente, tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica. Yo siempre les recomiendo lo mismo, generalmente todo lo relacionado con lo médico, científico, pero por sobre todo con algo relacionado con la salud. La mayor base de datos del mundo es el PubMed, que es parte del National Library of Medicine, el NIH, súper conocido, así que lo ideal a veces es buscar directamente aquí y si no, buscar en Google, pero con buenas palabras clave, ¿no? Si buscamos en Google, a veces si buscamos en el Google común, el que nos abre cada explorador de la computadora, suelen aparecer resultados que uno no desea, entonces si uno quiere refinar un poco la búsqueda, especialmente si es algo que es muy comúnmente buscado por la gente, les recomiendo en ese caso usar un buscador específico como el Google Académico o el Google Scholar, que es lo mismo en inglés o en castellano. De alguna manera les quería mostrar
un poco de qué se trata la búsqueda bibliográfica y cómo utilizar, digamos, las herramientas de la mejor manera posible. Eh, Les quería mostrar esto sí en particular porque muchas veces se los cuento a mis alumnos, algunos por ahí le prestan atención y otros no tanto, pero hay un poco o noto un poco de resistencia con el tema del inglés y lamentablemente la bibliografía está toda en inglés, nos guste o no, todo el mundo, sea chino, sea ruso, sea francés o demás, para estar en el sistema científico debe publicar en inglés, es la forma de hacernos visibles en el mundo, ¿no? Entonces, para mostrarles un poco eso, les quería mostrar usando las palabras diagnóstico, PCR, Escherichia coli, 026, y lo mismo en inglés, y acá nos muestra 54 resultados y acá nos muestra 1700. La diferencia es enorme. Esto está buscando solo en castellano, por más que yo le ponga que busque en los dos idiomas, le setee, digamos, la búsqueda de la manera habitual, ya por defecto, digamos, Google cuando detecta nuestra localización nos muestra por defecto el español y lo ordena de esta manera y no es que nos muestra otra cosa. En cambio, cuando uno busca en inglés, buscan prácticamente todo el mundo. Entonces, nos guste o no nos guste, la situación es esa y la manera de encontrar la bibliografía más actualizada y de mayor prestigio, si se puede decir, porque las revistas nacionales pueden ser muy prestigiosas o menos prestigiosas, hay algunas mejores que otras y está bueno publicar en revistas argentinas, pero siempre digo dos cosas, basada un poco en mi propia experiencia, y es que las revistas nacionales suelen ser extremadamente rigurosas con ciertos detalles, tal vez más que las revistas internacionales. Entonces a veces va y vuelve el trabajo con 50.000 correcciones, a veces de muy mala manera. Eso fastidia un poco al que está escribiendo, pero bueno, es lo que suele suceder en Argentina. Y por otra parte, no tienen visibilidad en el mundo, es decir, cuando uno busca buenos trabajos en Google no aparecen mucho los trabajos publicados en revistas de poco prestigio. Aun cuando estén en la base Cielo, que es la base más importante de datos en español, por supuesto si están en la base Cielo mejor, pero si no lo están, con menos razón. Entonces, lo que tienen de bueno las revistas internacionales es que cobran caro, pero se aseguran, digamos, la visibilidad en las búsquedas de todos los trabajos científicos. Y les quería mostrar, justamente buscando con esas palabras clave que les mostré, PCR, diagnosis, E. coli 026, apareció primero este trabajo y me pareció interesante como ejercicio mostrarles lo que me apareció primero, porque la autora o la revisora, perdón, de este artículo es Noralía Padola, que es amiga de una amiga, trabaja en la Universidad del Centro y es especialista justamente en detección de Escherichia coli. Este es un trabajo publicado por una brasileña, pero en inglés. Aquí les dejo el link por si les interesa buscarlo, pero me metí un poco en esto por curiosidad y me pareció como un buen ejemplo de lo que les quería mostrar. Bueno, si uno busca dentro de ese artículo, obviamente está descrito, en este caso es una multiplex, después vamos a ver qué es una PCR multiplex, pero solamente a título informativo es una PCR que usa varios sets de primers para obtener varios productos de amplificación en una misma reacción, ¿no? Y en este caso, como les mostraba, acá nos da todas las indicaciones de
cuánto tiempo lo deja a cada una de las temperaturas. Temperatura de annealing 30 segundos a tantos grados, extensión a 75 grados o desde 75 hasta 68, una extensión final de 68 por 7 minutos, bueno, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas están relatadas y dicen, por ejemplo, cómo detectaron los fragmentos de amplificación y generalmente hasta incluso dicen qué termociclador usaron. Si ustedes se fijan acá, la clave de esta PCR, que son los primers, las muestra acá. Tienen 14 juegos de primers distintos, cada uno para detectar distintos serotipos de Escherichia coli. No importa que nos metamos en el detalle del artículo, simplemente les quería mostrar. Cada uno tiene una temperatura de annealing ideal y detecta un determinado número de grupos o serotipos y cada una tiene distintos tipos de o cantidad de ciclos ideales que se hacen para la detección. Este es todo un grupo, este es todo otro grupo. El par de primer 3 detecta todas estas, el primer 5 detecta todas estas y así sucesivamente. Bien, entonces, si ustedes se fijan, estos pares de primers dan un producto de amplificación o un segmento amplificado de ADN de distintos tamaños. Este da casi 300 pares de bases, 500 y pico, 992, 419, de manera tal que después lo podamos detectar fácilmente, ya sea o en un gel de agarosa o si tenemos algún método de identificación posterior automatizado, mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, esto simplemente se los mostré para que entiendan que cada PCR tiene sus particularidades y si bien uno puede intentar repetir el mismo experimento que está publicado, a veces eso puede no funcionar y hay que ponerlo a punto en nuestro laboratorio. Eso quiere decir que tenemos que ir jugando un poco con la temperatura, la concentración de los primers, hasta inclusive a veces cambiar la marca de la Taq polimerasa o de los primers o de lo que fuera si vemos que nada de eso funciona, ¿no? Hay que pensar que uno nunca tiene o generalmente nunca tiene el mismo termociclador que el que publicó el artículo, difícilmente tenemos reactivos de la misma marca, si bien uno puede al principio, si no está muy seguro, tratar de buscar exactamente la misma marca para que de esta manera nos aseguremos de que se repita lo mejor posible las condiciones que establecieron en un grupo de investigación. Y bueno, por supuesto, además nunca tenemos tampoco las mismas condiciones ambientales. Yo siempre me acuerdo de que lo comentábamos con Pía, nos pasó, bueno, le pasó a ella y me pasó a mí en el laboratorio que una vez aquí en Choele, ¿no? Una vez la PCR no arrancaba, directamente no arrancaba por el frío del laboratorio y en otra situación por el exceso de calor. Tuvimos que llevarla, por ejemplo, abajo a la oficina, que la oficina de profesores tenía una temperatura más lógica y arrancó. Entonces a veces esas cosas que ya el mismo aparato, digamos, las controla, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Idealmente en un laboratorio se trabaja a 25 grados, ni más ni mucho menos. Bueno, seguimos en el siguiente video. Acuérdense que, bueno, en algunos otros casos, cuando no hay nada publicado previamente, hay que pensar en cómo hacemos para diseñar los primers. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte de la clase.